bastante frecuente. Y me interesa que entiendan de que se divide porque están repetidos 4 factorial veces este mismo ordenamiento. Una palabra más sencilla es pensar, por ejemplo, mamá. Entonces, mamá tiene 4 letras, y estas 4 letras se pueden ordenar de 4 factorial maneras. Pero yo no puedo distinguir las M's, de la primera y la segunda, por lo tanto aparecen en el 4 factorial, aparecen 2 factorial veces, el doble de veces. Y la A tampoco la puedo distinguir, así que también necesito simplificar, dividir por los elementos en que son indistinguibles. La M1 y la M2 no las puedo distinguir. Entonces, son el mismo ordenamiento. Eso no sucede cuando tengo elementos repetidos. Ahora, a la parte inferior de la tabla. Vamos a borrar lo que está en la pizarra. Pasamos a la parte inferior de la tabla y en la parte inferior lo que tenemos es qué sucede si yo no utilizo todos los elementos. Y eso se refiere a que tengo menos casilleros tengo n elementos y tengo menos casilleros que n. O también lo pueden pensar al revés, ¿ya? Y los casilleros son los n y tengo menos elementos de los cuales disponer. Pero estamos pensando ahora, ya tengo n y acá tendré menos casilleros que n. Tendré r casilleros. Es una forma sencilla de poder ir pensando eso. Entonces, y tendremos que nos sobran, en las disposiciones nos sobran un cierto número, que es n menos r. Si tengo 3 casilleros y 5 elementos, me sobrarán 2 elementos que no tienen dónde sentarse, dónde ponerse, dónde ubicarse. N menos R. Esos son los que están en exceso con respecto a las posiciones que pueden adquirir. Entonces, ya vamos entendiendo, R es dónde los voy a disponer, los que voy a utilizar. Y N es el total. Luego de que tenemos ya esta situación, donde R es menor que N, uno debe efectuar una distinción. ¿Importa el orden? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los presentes, hay 28 personas. De esas 28 voy a elegir 3. Y ahora debo ser específico con respecto a las para qué los voy a elegir o qué características tienen estos 3. Es decir, hay una distinción entre cada uno de ellos, puedo distinguirlos, puedo establecer, es importante porque van a adquirir alguna jerarquía interna, van a obtener una separación. Es lo mismo, por ejemplo, que elija a los 3 primeros que aparezcan en la lista. A Antonia, a Jorquera y a Isenur. ¿Es lo mismo en ese orden? ¿O que sea Jorquera, Antonia y Aisenur? Eso dependerá de las características del problema en sí. Por ejemplo, si yo elijo a 3 de ustedes para que formen la comisión del asado de fin de año, la comisión no tiene jerarquía. Y es lo mismo Antonia, Jorquera y Aisenur que Jorquera, Antonia y Aisenur. Son los mismos 3. Pero
Si yo elijo 3 para formar no una comisión, sino una directiva, donde tendré presidente o el encargado del asado, el encargado de los bebestibles y el encargado de juntar plata, son funciones distintas. Y cada uno de ellos será diferente. Por ejemplo, el primero es para el asado, el segundo es para la bebida y el tercero es para juntar plata. Entonces, como son funciones distintas, tener Antonia, Jorgera y Eisenur es distinto a Jorgera, Antonia y Eisenur. ¿Ya? Son ordenamientos distintos. Y a eso se refiere con el orden. Y el orden en que lo elija es importante, y eso dependerá del problema, de las características del problema. Ahora tenemos dos posibilidades. Si el orden importa, estamos en el terreno de las variaciones. B. También se les llama arreglos, pero esto es variación, cuando el orden importa. Y acá es bastante sencillo, no es difícil, porque lo único que debo hacer es disponer de los n factorial y eliminar todos los que no tienen casilleros o todos los que no tienen elección, que son n menos r. ¿Ya? Esto es para simplificar, quedarse solamente con aquellos que tienen casilleros donde ubicarlo. En el primero será, por ejemplo, n, en el segundo n-1, en el tercero n-2. Y el resto serán todos los que debo simplificar. ¿Y quiénes son? Los n-r, los n-r casilleros. Segunda posibilidad, con repetición, variación con repetición. Ya, ustedes disponen, por ejemplo, de un stock de infinito o todas las que quieran de dígitos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras puedo formar con 5 dígitos? Ya, con los números del 1 al 5, pudiendo repetirse. Entonces, realmente en estos casilleros no hay reducción, sino que hay multiplicación directa. Tengo 5 para el primero, 5 para el segundo, 5 para el tercero y 5 para el cuarto, porque se pueden repetir. No hay inconveniente. Entonces, lo que tengo es la multiplicación de n y elevado a el número de veces que se multiplica o el número de casilleros. N elevado a r. ¿Se comprendió, chicos, hasta acá? Sí, es decir, hay que leer con cuidado, porque este esquema que tenemos delante hay que tenerlo en la cabeza. Cristóbal, dígame. Como por ejemplo, es lo mismo, es lo mismo. Hay que contabilizar cuántos tengo para disponer y los multiplico, y si los puedo repetir, los multiplico por ellos. El número de veces, el número de cifras que tenga el número que estoy formando. Pero siempre hay que estar atento a las condiciones. A veces se entremezclan un poquito los problemas, ¿eh? Y tenemos que entender que esta lógica inicial es para los problemas sencillos, los simples. Los problemas más difíciles son aquellos en los cuales se entremezclan ya diversidad de lógicas para enfrentarlo. Y tengo que separarlo en etapas previas. Y ahí aplicar principios multiplicativos o principios aditivos
para poder llegar a la cantidad total. Esos son los más complicados. Terminemos estos elementos que tenemos delante y enfrentemos algunos problemas. La siguiente, ya, cuando el orden no importa, es decir, elijo una comisión de 3 integrantes de los 28 que están presentes. Eso ya es combinación. Entonces, la lógica es exactamente la misma. Tengo 3 casilleros, dispondré, por ejemplo, ¿ya? Dispondré de 28 para el primero, 27 y 26, es decir, esta parte, n factorial partido por n menos r factorial. ¿Y por qué se divide también por r factorial? Porque son las r factorial maneras, ya seleccioné un grupo. Tengo, por ejemplo, a, J y S, y estos 3, no importa el orden en que estén, por lo tanto, tengo que dividir, eliminar, simplificar por las 3 maneras en que puedo disponer a estos 3 casos en estos 3 casilleros. Por eso aparece el R factorial. Es para eliminar los casos en que se repite que tienen los mismos seleccionados, pero distintos órdenes. Por eso se divide por R factorial, que corresponde a las cantidades de veces en que se repite un mismo grupo seleccionado. Último caso, combinación con repetición. No se utiliza muy seguido. El R factorial, ¿por qué se divide por R factorial? Porque R factorial, supongamos que de los 28 presentes, elijo 3, para que sea concreto. Necesito eliminar 25 que no van a estar dentro de la directiva. Con el n menos r factorial los elimino. Ya, elegí 3, A, J y S. Pero si la selección hubiese sido J, A y S, correspondería exactamente al mismo grupo, porque el orden no importa. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo disponer de 3 elementos en 3 casilleros? 3 factorial, R factorial. Entonces, al dividir por R factorial, lo que estoy haciendo es dividir por el número de veces en que se repite un mismo grupo, ya seleccionado, donde la única diferenciación entre ellos es el orden. Al dividir por R factorial, elimino las diferenciaciones por el orden. Eso dije, Sebastián. ¿Ya? Ahora, la combinatoria con repetición no se utiliza muy seguido, no aparece mucho seguido. Pero es, por ejemplo, si ustedes disponen de un recurso que puedan repetir elementos y en combinación. Esta expresión, ¿en qué consiste? En que la combinatoria con repetición de n sobre r, por ejemplo, si tienen 5 elementos en los cuales van a seleccionar 3, pero que esos 3 se pueden repetir. Un ejemplo ya. Tienen un montón de monedas de 500, de 100 y de 10 pesos. De 500, de 100 y 10 pesos. 500, 100 y 10 pesos. Necesito elegir 3 monedas. ¿De cuántas maneras distintas las puedo elegir? Si se pueden repetir las monedas de 500, las de 100. Bueno, como no puedo distinguir en principio unas de otras, y voy a usar menos, ya estoy hacia acá a combinación. Y como puedo repetir el elemento, estoy en este terreno de la combinación con repetición. Y la expresión cambia, porque ya la combinación no es de n elementos, se convierte en una combinación de n más r menos 1 elementos. Y se divide por la resta del de arriba con el de abajo. La resta del de arriba con el de abajo es n menos 1. N menos 1 factorial. Y la práctica es los elementos que no voy a utilizar. Y divido por r factorial, que es nuevamente
para eliminar el orden. Ahora, ¿por qué n más r menos 1? Porque como puedo repetir, en la práctica mi número ya no es n de elementos, sino n más r. Los 5 elementos los puedo repetir 3 veces. Uno de los elementos, esos 5 lo puedo repetir 3 veces, pero es uno de esos 5. Por eso le resto 1, porque ya está incluido en el n el elemento que estoy repitiendo. El r es la cantidad de veces que se puede repetir. Ahora, esto es el más complicado para comprenderlo y además para calcularlo. Pero no sale muy seguido y lo importante por ahora es que sepan calcularlo. Lo que hice ahí fue ampliar el número total al sumarle r, porque los puedo repetir, y restarle 1, porque ya estaba incluido en el n, por lo menos el que estoy repitiendo. Eso es un poquito más lento de entender. Generalmente nadie lo explica, ¿ya? Pero la expresión que están allí son los que me permite, como primera instancia, poder calcular todas las combinaciones. Pero, ya, vamos a problemas reales. Hasta acá, ¿van bien? ¿Van bien, chicos? El denominador es el mismo que la combinatoria sin repetición, es decir, n menos r, el de arriba menos el de abajo, es decir, n menos 1. Lo voy a escribir por acá. N menos 1 factorial, el de arriba menos el de abajo, y r factorial. Ese es para que lo piensen lentamente, no se compliquen mucho, ¿ya? No vale la pena invertir demasiado tiempo en comprender cabalmente por qué tiene que ser n más r menos 1. Mira, hay gente que ni siquiera se cuestiona frente a ese tema. No entiendo, Cristóbal. No entiendo la pregunta. Ah, no, es que estoy agregando. Voy agregando. Tengo más elementos. En la práctica, como puedo repetir, es que ya no tengo n elementos, sino que tengo eh, en total 7 posibilidades, porque tengo posibilidades de repetición. Pongamos que son 5 elementos, de los cuales voy a elegir 3. Monedas de 500, de 100, de 10, y monedas de 5 pesos y monedas de peso. De eso voy a elegir 3. Y puedo repetir. Entonces, realmente, como puedo repetir, tengo, entre comillas, la de 500 la tengo 2 veces más, porque si la repito 3 veces, ya está ya está una vez en estos n. Es como si tuviera más elementos, porque los puedo repetir. Esa es la lógica. Por eso piénselo con más calma, ¿ya? Dele vuelta y se va a dar cuenta de que lo que acabo de decirle dele vuelta con más tiempo y se da cuenta de que lo que le acabo de decir es súper razonable, ¿ya? Por eso en vez de tener n en la parte superior, en vez de n sobre r, tengo n más r menos 1 sobre r. No hay limitancia en el número de veces en que repito un elemento.
Ya, vamos entonces ahora, borramos esto y vamos a ver si lo encuentro rápido. ¿Ya fueron a buscar el segundo montón de guías? Ya. ¿Les pasaron todas las guías del año? Salvo los controles. De la guía 19. La 20, la 19, la 20, la 21. Ya está el módulo. ¿Qué es que me interesaba ver? Perfecto. Ya. Partamos con fácil. Ya. Vamos con algo fácil. El 12 que está allí. 6 por 4. Sí. Sería 6 por 4. No factorial. No, factorial no. Serían 6 por 4. Nada más. 6 para la parte superior y 4 para las laterales. Un dado real. Ya. Partamos con el problema 12, que es bastante sencillo. No tiene mucha no, nada complejo. Entonces, veamos qué tenemos en el problema el 12. Tengo que escoger dos trajes de 6 diferentes. Entonces, voy a pensarlo directamente acá como una combinatoria, porque el orden no importa en que lo elija, el resultado final va a ser exactamente el mismo. Entonces, esta sería una combinatoria, porque primero, no se eligen todos, segundo, el orden no importa, y tercero, no voy a repetir el mismo traje. Eso es lo que yo creo, que son 6 trajes diferentes, no hay posibilidad que uno los pueda repetir. Eso sería combinatoria de 6 sobre 2. Por lo tanto, eso sería 6 factorial, partido por 4 factorial, 2 factorial. Y eso significaría finalmente encontrarse con 6 por 5, que se simplifica el 4 factorial, me quedaría un 2 acá, y ahí lo puedo simplificar y me queda 3 y el total son 15. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la 13? El comité es una variación de 10 sobre 4, porque, perdón, al revés. El comité es una combinación
porque el orden no importa, de 10 sobre 4, que también a veces se puede escribir de esta manera, 10 sobre 4, 10 sobre 4, que es 10 factorial partido por 6 factorial y por 4 factorial. Y la directiva es variaciones, de 10 sobre 4, que es directamente 10 por 9, por 8 y por 7. Y en el caso superior, tengo que dividir por 4 factorial, y al dividir por 4 factorial esta expresión, se simplifica, 4 factorial es 4 por 3 por 2, se simplifica el 8, y me quedará 10, y el 9 lo puedo simplificar también por 3 por 7. ¿Ya? Y eso lo pueden calcular ustedes, no hay problema. Hay unas variaciones, porque el orden importa, entonces la directiva, y el otro es combinaciones. ¿Hasta allí está claro eso? Antonia, Ariel, Aisenur, Benjamín, Carmen, Catalina, Cristóbal, Dani, Daniel, Diego, Felipe, Fran, Francisca, ¿todo claro hasta acá? Ya. George, todo funciona, ya, perfecto. Isadora, ¿qué falta? La Cata Taibe. Ya. Entonces, vamos a la siguiente página para que veamos un problema. Ya, acá. Ya. Hagan el 14. Piénsenlo un rato y háganlo. ¿Ya? Considere que todos los libros son distintos. Para el primero sí, el primero sería 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Ese sería para el A. Y para el B sería 2 factorial, 1 factorial, 5 factorial por 2. Por 3 factorial, perdón. Piénsenlo un poco, chicos, y yo me voy a hacer un café y vuelvo en como 3 minutos. Es 5 factorial por 3 factorial por 2 factorial.
a ver, 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2, 5 por 4 por 3 por 2, eso es 20, 60, 120 y eso es 5 factorial, 120 y 3 factorial es 6, 720. No, 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 Fran, la no. Lo que está dando Rodrigo es correcto. Voy a hacer un café y vuelvo como en 3 4 minutos. Piénsenlo con calma, ¿ya? Y usted, Rodrigo, pueda seguir pensando en el cubo, a ver qué tal funciona, porque le he dado vuelta bastante y no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero hay un buen truco, ¿sabes qué pensé, Rodrigo? Para el cubo, de cuántas maneras puedo ponerle, voy a pintar con 6 colores distintos las caras del cubo. ¿De cuántas maneras? El primero está multiplicado por 2, por eso aparece ese 2 factorial al final. 5 por 3 por 2. En cambio, en el siguiente, como son 3 elementos, 3 colores, aparece el 3 factorial. Ya, vuelvo en 3 minutos, me voy a hacer un café. Ya, sí, obviamente. Voy a hacer un café, chicos, vuelvo en unos 3 minutos. Mientras tanto, piénsenlo, pueden comentar por el chat y vuelvo.
Entonces, veamos lo que vamos a entender para que todos lo puedan comprender. Tenemos los totales de asignaturas, acá tengo 3 de química y tengo 5 de biología. Y estamos suponiendo de que nadie colecciona libros iguales en su casa. Eso estamos suponiendo, aunque no necesariamente es así. ¿Ya? Y lo que tenemos acá los colores son 2, 1 y 5. Entonces, a esto le vamos a llamar, para que todos lo entiendan, esto es como tener grandes casilleros. Vamos a tener, en principio acá, por ejemplo, dos cajas grandes, donde la primera caja voy a poner los de química, que son 3 factorial maneras distintas en que puedo ubicar los libros de química y 5 factorial maneras distintas que puedo ubicar los libros de biología. Y como estábamos comentando hace un rato atrás y estaban comentando ustedes, chicos, los libros debieran ser distintos. Los 3 libros de biología de verdes tendrían que ser distintos. Entonces tendríamos 3 factorial, 5 factorial, y lo último que me queda es la variabilidad entre ellos, que es 2 factorial o 2. ¿Ya? Y prefiero escribirlo como factorial, porque posteriormente en el siguiente, en vez de tener 3 casilleros grandes, en vez de tener 2 casilleros grandes, vamos a tener 3 casilleros grandes. O, llámese, vamos a tener cajas con casilleros. Cajas grandes donde están ubicados dentro de ellos casilleros. Entonces, esto es como alguien se lo mencionaba, es como hablar de una lógica de meta casilleros o meta cajas. O en las muñecas matrushkas, que dentro de las muñecas vienen más muñecas chicas. Acá lo que tenemos que dentro de las cajas o dentro de los casilleros grandes tenemos más casilleros chicos para disponer los elementos. De la forma en que se dispongan dependerá necesariamente de lo que me estén preguntando. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Si son por colores, para la primera tenemos exactamente 2 factorial, 1 factorial, que es 1, pero lo vamos a escribir con factoriales nomás para que se quede claro de que es la diversidad de los azules, y 5 factorial, que es la diversidad de los verde, verde, verde. Y me falta de cuántas maneras distintas puedo disponer estos 3 elementos, que son 3 factorial. Ya. ¿Quedó claro, chicos, hasta acá? Cajas con cajitas chicas. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera despejar en este momento? Aprovechar de o estadística, o combinatoria, o probabilidades. Las guías también puede ser, sí, sin problema. Sebastián, dígame. Es Q3 menos Q1. De las guías, del módulo, del libro, de cualquier duda que tengan. ¿Nada por ahora? ¿O alguien sí? Pregúntenme. Aprovechemos este rato para ir. Ahora, si no tienen dudas, yo tengo un problema que es interesante de analizar.
porque es un problema en que tenemos que poner en práctica todo lo que conocemos. No, ya. Entonces vamos a resolver un problema que le tengo algo de cariño, incluso, porque fue un problema, un dolor de cabeza que tuve, porque justo se me ocurrió como un ejemplo y era el peor ejemplo posible. ¿Y por qué es el peor ejemplo? Porque está más allá de las características de los problemas tradicionales. Entonces, volvamos a nuestra querida palabra. A la va ma. ¿Por qué es tan difícil esto? Porque si inicialmente, por ejemplo, elijo los 7, no hay problema. Si elijo los 7, las 7 letras y formo palabras de 7, no hay problema porque eso es 7 factorial partido por 4 factorial. Es una permutación con repetición. Si elijo, por ejemplo, las partes inferiores de la tabla, una letra, tampoco es tan difícil. ¿Por qué? Porque es sencillamente 7 casos. Que elija la A, ni siquiera 7 casos, perdón. Si dijo una de una letra, tendré 4 posibilidades distintas. Son las consonantes y la vocal que se repite. Ahora, de 2 letras. Y acá comienza a ponerse interesante. Porque tendríamos que considerar que solamente hay 4 elementos distintos. Por lo tanto, podemos pensar que tenemos 4 casilleros, tenemos 2 casilleros, y tenemos 4 para el primero, y para el siguiente puedo repetir, si es consonante no. Entonces mejor pensemos que tenemos solamente una de las A. Entonces tenemos 3. Y la otra posibilidad es que elija alguno de los 4, ya inicialmente, alguno de los 4 elementos, y tengamos el siguiente, ya estamos hablando aquí, elegí uno de los 4 para la primera, y en el siguiente sea específicamente una A repetida. Uno de los 4 y no me está funcionando. A ver, pensémoslo bien. Tenemos dos casilleros, ¿sí? 2 casilleros. Para el primero tengo 4 posibilidades. Y para el segundo, ahí está. Tengo 4 posibilidades para el primero. Y para el segundo tengo dos chances posibles. 2 chances. Si elegí consonante, acá puedo elegir una consonante menos más la vocal, por lo tanto me quedan 3 posibilidades. En cambio, si elegí acá, si fue consonante, pero si fue vocal, si fue una de las A, tendré nuevamente 4 posibilidades para el segundo. Es decir, tenemos en total inicialmente 4 por 3, tenemos 12
Y en cambio en el segundo tenemos 4 por 4, que tenemos, a ver, ¿alguno que se repita? No, estamos pensando que elegí consonante, no, el consonante son 3. Acá, ¿en qué me empiezo a confundir? Y estoy recién con 2 letras, y ya estoy con problemas de poder ordenar bien la información. Vamos a elegir 2 letras de estas 7. ¿Cuántas palabras distintas puede ser? Entonces, pensemos consonante, vocal. Que elegir consonante puede ser 3 de las consonantes. Perfecto, ahí sí. Y si elegí consonante, después me quedarán una consonante, me quedará una menos, por lo tanto me quedarán 1, 2, 3, 3 posibilidades para la segunda letra. Claro. 3 para la primera, 3 para la segunda. Así que elegí consonante. Ahora, si elegí vocal, tengo solamente una A, un caso. Pero me quedarán 4 para el segundo. Porque puedo volver a repetir la A. Sí, sí, ahí está bien. Entonces, tendré 9 que comienzan con consonante, más 4 que comienzan con vocal. Es decir, en total son 13 combinaciones posibles. Se empiezan a dar cuenta de que el problema se complicó y estamos recién con 2. ¿Por qué? Porque tengo que hacer análisis de casos. El hecho de que la A tenga tal variedad, que tenga 4 posibilidades de repetirse, nos va cambiando toda la lógica de funcionamiento. Luego de eso, viene la posibilidad de que elijan cuántas palabras distintas de 3 letras se pueden formar con todas las letras, con las 7 que están allí. También está la posibilidad con 4, con 5 y con 6. Seis pareciera que es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente tengo que dejar una fuera. Tengo que dejar una de estas cosas fuera. Y tengo 2 posibilidades, que quede fuera una consonante o que quede fuera una vocal. Se fijan que puedo cambiar la lógica. En vez de pensar en cómo los dispongo, pienso en cómo los dejo fuera. Si dejo fuera una vocal, vamos a dejar fuera una vocal. Primer caso, análisis de casos. Eso es ya, ahora estamos analizando casos. Dejo fuera una vocal. Si dejo fuera una vocal, tengo 6 elementos que tengo que disponer en 6 casilleros, de los cuales 3 están repetidos. Es decir, sería 6 factorial partido por 3 factorial. Y el otro caso, más, principio aditivo, que deja fuera una consonante. Entonces, en ese caso, si quedó fuera una consonante, tendré 6 elementos, también 6 factorial, pero en este caso el que está repetido no está 3 veces, sino 4 veces. 4 factorial. Entonces, la suma de esos dos son todos los casos posibles. 6 factorial partido por 3 factorial, más 6 factorial partido por 4 factorial. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Ya. Voy en 6. Ya, logramos resolver 6. Entonces, 6 factorial partido por 3 factorial y 6 factorial más 6 factorial partido por 4 factorial. 5, 4 y 3. ¿Ya? Entonces vamos a tener que comenzar a hacer análisis de casos. En 5. Bueno, pensemos que vamos a dejar 2 letras fuera. Y tendríamos 3 posibilidades. 3 posibilidades distintas. Que dejemos afuera, que queden sin jugar 2 vocales, que queden sin jugar una vocal y una consonante,
o que queden fuera las dos consonantes. Vamos a hacer este último problema y les dejo el de 4 y 3. Si dejo fuera dos consonantes, dos consonantes, dos vocales, ya, por ejemplo, esas dos, tendré 1, 2, 3, 4, 5, ya, son 3 consonantes, sería, el primero se va a hacer, entonces, 5 factorial, y elimino los que están dejé fuera dos vocales, y tengo solamente entonces una letra repetida, así que divido por 2 factorial. Le sumamos. Ahora, dejamos afuera una vocal y una consonante. Ya, acá hay que tener cuidado con esto. Si dejo fuera una vocal con una consonante, ¿de cuántas maneras puedo ordenar esto? Van a ser 5 factorial y estará repetido 3 veces, 3 factorial. Pero hay que tener cuidado en que ¿qué consonante deje fuera? Porque son distintas, no son iguales. Si fueran iguales no me tendría problema, pero como son distintas, puedo dejar la M, la B o la L. Es decir, tengo 3 por 3 posibilidades distintas para dejar fuera. Y ahora acá dejo fuera 2 consonantes. Ya, voy a dejar afuera 2 consonantes. ¿Listo? Entonces me quedan 5 elementos, de los cuales 4 están repetidos. Y esos 4 se divide por 4 factorial. Ahora, lo que me faltaría, chao Rodrigo, lo que me faltaría ahora es, si dejo fuera, si tengo 3 consonantes, ¿de cuántas maneras puedo dejar fuera dos de ellas? ¿O de cuántas maneras puedo, sin importar el orden en que las deje fuera? Es decir, es combinatoria de 3 sobre 2. Por lo tanto, este 5 factorial partido por 4 factorial lo debo multiplicar por las combinatorias de 3 sobre 2. ¿Quedó claro lo que hicimos? Lo que estamos haciendo es análisis de casos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos 4 elementos que se repiten significará de que puedo tener distintas combinaciones de con qué elementos voy a trabajar realmente en la práctica. Entonces lo que estamos haciendo acá es la lógica de dejar fuera. ¿Cuáles dejo fuera? Y es esta suma de elementos lo que será el total de combinaciones. No son tantas, la expresión se ve más difícil, pero no son tantas. Y acá realmente este 5 factorial partido por 4 factorial, multiplicado por la combinatoria de 3 sobre 2, y la combinatoria de 3 sobre 2 es la que entrega 3 factorial partido por 2 factorial, lo que significa que eso es 3. Tengo 3 maneras distintas y esto es 5. Acá tendría 15. ¿Ya? La expresión se ve más difícil que el número. Y acá me quedará el 3 factorial, se simplifica con el 3, me queda un 2. Por lo tanto, este es el producto de 5 por 4 y por 3, que es 60. Y 3 factorial partido por 2 factorial, los cuales dejo fuera las dos vocales. Esto serían, dejé 2 vocales fuera y se me quedan los otros 2 solamente. Entonces esto sería 5 por 4 y por 3. 5 por 4 por 3, que es 5 por 4 por 3. 5 por 4 por 3, 60. Son 120 más 15, 135. Me parece que son 135 distintas combinaciones. Chicos, ¿han entendido lo que estoy haciendo? ¿Entendieron cómo lo hice? ¿Sí? Análisis de casos. Les dejo que hagan por su cuenta cuántas palabras distintas de 4 letras puedo formar con las 7 letras de la palabra Alabama, y hagan lo mismo con cuántas palabras de 3 letras puedo formar con o sin sentido con las 7 letras de la palabra Alabama. Y estamos listos.
Espero verlo, espero que hayan hecho la jornada o que la hagan a la tarde y los veo a las 7. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao, Chao, que estés Lin. bien. Nos vemos.